Hola, yo soy Gonzalo Grupo y me voy a encargar de explicar las funciones relacionadas con mostrar los datos en pantalla y las principales que corren el programa. Para empezar, la función mostrar en pantalla le muestra al usuario los datos por pantalla a lo largo de la jugada, dependiendo del caso en el que se encuentre. Es decir, imprime los aciertos, los desaciertos, las letras no acertadas, etc. La función resultados parciales hace algo similar, pero imprime los datos totales al final de cada partida. Es decir, el puntaje total que se obtuvo, los aciertos totales, los desaciertos totales. La función final partida, dependiendo de si alguno de los usuarios ganó, modifica de distinta manera los puntajes parciales anteriores y luego muestra todos los datos de la función anteriormente explicada. Es decir, eh, si hubo un ganador, le suma a ese ganador, a los puntos parciales, le suma los puntos obtenidos por haber ganado, y si no hay ningún ganador, gana la computadora y se le restan los puntos respectivos a todos los jugadores. La función juego bueno, el juego en sí pide el ingreso de letras y las evalúa para devolver el diccionario que contiene los datos de cada jugador modificados según correspondan. La función partida es una función que utiliza, bueno, la función anterior para que cada jugador pueda ingresar valores por pantalla llevando a cabo una partida, la cual va a ejecutarse hasta que algún usuario adivine la palabra o hasta que todos lleguen al máximo de desaciertos. Es decir, hasta que alguien gane o hasta que todos pierdan. Y por último, la función main es una función que genera todos los valores iniciales y le solicita al usuario los datos necesarios para que el juego empiece a ejecutarse hasta que ya no se desee jugar más, terminando así el juego para todos los usuarios. Hola, mi nombre es Renata Pastorini y voy a estar explicando la función leer línea, configuración usuario, configuración y leer configuración. A través de estas funciones se le pregunta al usuario si desea configurar los valores iniciales del juego tales como cantidad máxima de jugadores, longitud mínima de la palabra adivinar, cantidad máxima de desaciertos y los puntos a asignar en caso de acertar una letra, de no acertar una letra, de adivinar la palabra y, en caso de que la computadora gane, cuál sería la cantidad de puntos a restarle a cada usuario. Primero tenemos la función leer línea que toma un archivo CSV abierto que se pasa por parámetro, lee una línea y devuelve una lista con los valores de esa línea. Luego está configuración usuario, a través de la cual se le pregunta al usuario si desea ingresar los valores iniciales anteriormente comentados. En caso afirmativo, se le va a ir preguntando dato por dato cuáles desea configurar, teniendo que ingresar un número en caso de querer configurarlo o Enter para que luego se le asigne el valor por omisión. Ya en el final de la función se escribe en el archivo CSV creado un par de líneas más arriba estos datos ingresados por el usuario y por último se devuelve el nombre de este archivo. Ahora la función configuración. Esta toma los datos que hay en el archivo CSV, se los complementa con los datos dados por omisión y se vuelve una lista con los valores numéricos que se utilizarán en la partida. Y por último tenemos la función leer configuración, la cual muestra por pantalla los valores que se le asignan a los parámetros cantidad máxima de jugadores, longitud mínima de la palabra adivinar, etcétera, aclarando si fueron asignados por configuración, los ingresó el usuario por teclado, o por omisión. Bueno, yo soy Franco Singh y voy a explicar los archivos o etapas de selecciones y validaciones. En el archivo de selecciones se encuentran las siguientes funciones. Está la función palabras con longitud, que esta función genera una lista que indica las ubicaciones, la ubicación de las palabras con la longitud pedida en el archivo CSV, o sea, indica la línea donde están ubicadas las palabras con la longitud que determina el usuario. Después en selección palabra, elijo una palabra al azar del archivo CSV que cumpla con la longitud establecida, que como ya dije antes es la que ingresa el usuario. Y después en la función longitud de palabra más larga, lo que hace es analizar el archivo CSV y busca la palabra más larga, devolviendo la longitud de la misma. Y en el archivo de validaciones se encuentran las funciones que verifican ciertas características, las cuales son, función ingreso válido, que esta función guarda la letra que ingresa el usuario y se fija si es solo una. También está letra en cadena, que comprueba de que la letra esté en la palabra.
Después le sigue la función letra ya ingresada y es válida, que verifica que la letra ingresada es válida y si aparece en la palabra con signos de interrogación, la cual es la que hay que adivinar. La función seguir, que determina si el usuario que está jugando puede seguir ingresando valores. En caso contrario, pasar al siguiente usuario para que continúe el juego. Después está la función perdieron todos, que como indica el nombre, verifica si todos los usuarios perdieron. Y bueno, por último, ganó alguien, que esta función verifica si al menos uno de los usuarios consigue ganar la partida, o sea, adivina la palabra. Hola, soy Pablo Domínguez y en este caso voy a estar explicando las funciones de calcular palabra, construir palabra y procesar letra ingresada de la segunda parte del trabajo práctico 1 del grupo Python. En el primer caso, en la función calcular palabra, lo que hace esta función es tomar la palabra que vamos a tener que adivinar y genera un string de signos de pregunta con el mismo largo de esa palabra adivinar y retorna ese string de signos de pregunta. Luego, la función construir palabra lo que hace es ir reemplazando en el string de signo de pregunta con la letra correspondiente según vayamos acertando en las letras que ingresamos. Entonces, ese string de signo de pregunta se va convirtiendo en un string de signo de pregunta y letras según la posición de la letra que acertamos. Luego tenemos la función de procesar letra ingresada, que básicamente se encarga de ir actualizando los aciertos, desaciertos y las estadísticas en los diccionarios según acertemos o no acertemos las palabras. Para eso también estamos utilizando funciones que estamos importando desde la clase de validaciones y utilizando dentro de nuestra función procesar letra ingresada. Lo que generamos, como bien dije al principio, en esta función es ir actualizando las métricas según se acierte o desacierten las letras de los usuarios. Eso fue todo. Muchas gracias. Hola, yo soy Tomás Amundaray y estuve a cargo del conjunto de funciones que se encargan de asignar y reasignar valores dentro del juego. Para comenzar, voy a nombrar a la función asignar longitud, que a través de esta función se le pregunta a él o los usuarios si desean elegir la longitud de la palabra. En caso afirmativo, se pregunta cuál es la longitud deseada entre los valores establecidos como mínimo y máximo. En caso negativo, se toma el número al azar entre el mínimo y máximo. Asignar palabras. Esta función le asigna una palabra a cada jugador con la longitud ya asignada. Reinicio de valores. A través de esta función se reinician los valores parciales utilizados en cada partida, los cuales son necesarios reiniciarlos para el correcto funcionamiento en cada partida. Luego sigue la función el ganador, que esta función se usa para saber si hubo o no un ganador en la partida y devuelve el nombre del usuario que adivinó la palabra en caso de haber un ganador. La función nuevo orden. A través de esta función se genera el orden en el que van a jugar los usuarios en una nueva partida. Luego sigue la función puntajes totales, que con esta función se le suman a cada usuario los puntajes parciales obtenidos en la última partida, para así llevar el recuento de los puntos totales de todas las partidas. Obtener jugadores. Se le pasa por parámetro la cantidad máxima de jugadores admitidos, para que los usuarios ingresen todos los nombres deseados, hasta completar los cupos. Luego, y por último, sigue la función mezclar jugadores, que se le pasa por parámetro una lista de todos los nombres de los jugadores. Y esta función lo que hace es devolver la misma lista, pero con los jugadores, o sea, sus nombres desordenados. Hola, soy Joaquín Altable y voy a explicar las funciones para crear archivos. La primera función es leer línea. Esta función lee una línea del archivo ingresado como parámetro y devuelve dos valores. Una son las palabras válidas que se pueden usar y otra es un booleano que indica que se llegó al final del archivo. La función palabras válidas tiene como parámetro un renglón seleccionado del archivo
y te devuelve una lista de palabras con la cual son válidas con el parámetro de longitud palabra. La función sacar tildes toma una cadena ingresada y transforma todos los caracteres en mayúscula y le quitas los tildes si es que tiene. La función crear diccionario tiene como parámetro una lista de palabras que va a crear un diccionario que contenga esas palabras y las veces que aparezcan en el texto. La función unir diccionarios lo que va a hacer es tomar los diccionarios anteriormente creados y los va a unir a todos teniendo como clave una palabra y como valor asociado tiene una lista con la cantidad de veces que aparece en cada uno de los archivos de los que salieron esas palabras. La función crear archivo crea un archivo con el diccionario que contiene todas las palabras y lo pasa a un archivo CSV. Y la función crear archivo de palabras válidas junta todas las funciones anteriores para poder crear el archivo.